En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos tiene para esta semana. Hoy es lunes 19 de agosto. Para el día de hoy, después vamos a seguir las lecturas de todos los días, porque Dios nos va acompañando durante toda la semana y no nos abandona. Él siempre tiene una palabra de consuelo para cada uno de nosotros, para que tú no te sientas solo. Aquí Jueces 2, del 11 al 19. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, igual que nosotros a veces, dando culto a los ídolos. Parece que está hablando de nosotros. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Imagínate, dejar al Señor por los ídolos. El Señor tiene mucha paciencia con nosotros, mucha paciencia. Él es nuestro creador. La cuestión no está en que Él siga a los ídolos, sino que sigas a los ídolos y que busques refugio en ellos, que busques consuelo en ellos, sino que tengas tiempo todavía para arrepentirte, para arrepentirnos de nuestros pecados y regresar al Señor y buscar refugio en Él, que es nuestro creador. Él nos hizo para estar con Él en la vida eterna. Nosotros no fuimos creados para quedarnos aquí en la tierra. Nosotros fuimos creados por gracia de Dios, por amor de Dios, y nos dio este planeta tan hermoso, ¿verdad? Y un tiempo aquí, no sé, 20 años, 10 años, 5 años, quién sabe cuánto Dios nos da aquí, 30 años, ya yo tengo 45 años. ¿Qué tiempo el Señor me quiere tener sobre la tierra? No sé, pero yo prepararé mi corazón con la ayuda de Dios, de ustedes, de todos los hermanos de mi comunidad, para luego estar donde tengo que estar, para donde Dios me ha llamado, que es el cielo. Este tiempo aquí es muy corto. Y yo a veces pienso, tantas personas que estamos poco tiempo aquí, ¿y qué vamos a hacer daño? Personas incluso que están al frente de países y están haciendo tanto daño. Personas que no están al frente de países, pero están al frente de una familia y están haciendo tanto daño, están desperdiciando su vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es poco tiempo lo que vas a vivir aquí en la tierra. Y estamos aquí para ir a la vida eterna, no estamos aquí para quedarnos en un hueco ahí, no tiene sentido. Estamos creados para ir a vivir eternamente con Dios, pero hace falta este tiempo. Dios nos ha puesto en esta tierra para dedicar en esta vida a estar con los ídolos. No tiene sentido. Por eso es que el hombre es tan infeliz, el ser humano es tan infeliz, porque es que se enreda con los ídolos. Y los ídolos no dan felicidad. Al contrario, uno se siente cada vez más vacío. Y cada vez aumenta más la dosis. Pero no buscamos a Dios, que es donde está la fuente de la felicidad. Entonces el Señor, dice la palabra de Dios, se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de los salteadores y los despojaron. No es que el Señor nos haya puesto en manos de los salteadores, sino que nosotros abandonamos a Dios y nos metimos contra los salteadores. ¿Y qué hicieron los salteadores? Pues nos despojaron. Y mucha gente está sufriendo las consecuencias de sus pecados. Y se ven así despojados de todo. Y los entregó a sus enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerle frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, porque el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. En una situación desesperada que tú mismo elegiste.
Entonces el Señor instituyó jueces, cuando aquellos no habían reyes todavía, jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres que habían cumplido los mandatos del Señor y no los imitaron. Tantos padres que le dieron una educación religiosa a sus hijos, que los trajeron a la iglesia y ahora que están en la universidad, que la universidad está entrando el ateísmo y ya son ateos. Se han separado de lo que le enseñaron sus padres. Ya no cumplen los mandamientos del Señor, ya quieren abrirse paso ante el mundo y han abandonado a Dios, han apostatado de su fe, se han avergonzado ante los demás de su fe. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Porque nosotros nos alejamos de Dios y entonces entramos en el ateísmo, entramos con los ídolos y los ídolos nos destrozan, porque no te das cuenta que el único que te ama es Dios, que el único que quiere tu bien es Dios y los otros no quieren tu bien, los otros quieren que tú seas como ellos son, porque no te aceptan en la diferencia. O sea, tienes que cambiar para entrar en ese círculo. Si se ponen tatuajes, tienes que tatuarte. Si no, no entras en el mundo. Si fumas marihuana, entonces tú también fumas marihuana. Si toman alcohol, entonces tú también tomas alcohol. O sea que eres un títere. Eres un títere y esos mismos te van a destrozar porque te has metido con los ídolos. Te has hincado a los pies de los demonios y ellos te van a destrozar. Deja ya todo eso y huye a buscar a Dios. Corre en busca de Dios, que Él es tu protección, Él es tu auxilio y tu escudo. Pues es el Señor, a través de los jueces, quien le iba a buscar, como la oveja perdida. Pero cuando moría el juez, volvían a caer. ¿Por qué? Porque no tenían a alguien que le aconsejara. Es como un guía espiritual, un sacerdote, un amigo de la iglesia. No un amigo de la iglesia de los que se van a beber por ahí. No, un amigo de la iglesia de los que buscan al Señor. Pégate a esa gente. Pues cuando moría el juez volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Porque nosotros a veces somos cristianos, entramos en el mundo, nos hacemos amigos del mundo, por lo cual enemigos de Dios, y a veces hacemos escándalos más escandalosos que los de la gente de la calle, porque queremos llamar la atención. ¿Qué te cuesta a ti llegar a una fiesta y de pronto estén tomando alcohol, verdad? Y entonces tú, por ganarte la amistad del mundo, te pongas a tomar alcohol. Oye, sencillamente le dices que no, que tú no tomas alcohol, que no te vas a beber una copita de vino nada más, la mitad de una copita, no sé, o pide una limonada, hermano, pero no tienes que meterte ahí para ser aceptado por los demás, cuando tú ya eres del Señor, ya tú no eres del mundo. Y no es que el mundo sea malo, el mundo no es malo, el mundo es creado por Dios, pero hay que ver dónde te metes. Pues cuando moría el juez volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, le daban culto, lo adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Pero el Señor tiene mucha paciencia, ¿no? El Señor está alargando tu vida para darte tiempo a tu conversión, a que quieras seguir al Señor, a que te arrepientas de tus pecados, a que le pidas perdón. Dice el Salmo 105, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Así hay muchos de nosotros que pedimos en la oración que perdones la culpa del mundo, la culpa del pueblo. Están acabando con el planeta. Están destruyendo a la humanidad. Ya el aborto se ha convertido en un pecado institucional.
ya es aprobado por un congreso, ya es puesto como una ley. ¿A dónde vamos a parar? No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Si tú tienes un manjar en la Eucaristía, si tú tienes un manjar en la iglesia, ¿qué haces buscando el quesito en la ratonera? Pero no te das cuenta que es una ratonera. ¿No te das cuenta que cuando vayas a comer ese queso te van a guillotinar? Pero hay personas que aprenden con los golpes. Quizás sobrevivas a la ratonera y que no vuelvas a caer en ella, porque el Señor nos salva siempre. ¿Cuántas veces los libró? Pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Porque el Señor, aunque lo abandones y te metas en la ratonera, ahí Él escucha tus gritos y va a salvarte. Tú que te has enemistado con Dios, Dios ha puesto una mesa enfrente de sus enemigos. O sea que Dios te invita a cenar en la Eucaristía, así como cenó con Zaqueo. Dios ha puesto una mesa, dice el Salmo 23, frente a mis enemigos. En el Evangelio, Mateo 19, del 16 al 22, en aquel tiempo se acercó Jesús, un joven, y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Entonces, si Dios es el bueno, y nosotros para ser bueno, dice, ¿qué debo hacer para ser bueno? Y dice, solamente hay uno bueno. ¿Cuál es la respuesta aquí? Que tenemos que meternos dentro del que es bueno, ¿no? Para ser bueno, si nadie es bueno y solo uno es bueno, la única manera de nosotros ser buenos es metiéndonos dentro de aquel que es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, o sea, en la vida eterna, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Sí, porque hay personas que no se saben los mandamientos. Y hay personas que no se lo saben en orden. Y entonces, ¿cómo van a alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, no matarás. Primero que todo, no matarás. No cometerás adulterio. O sea que si tienes tu esposa, no tienes que estar mirando a la mujer del otro. O si tú tienes tu esposo, no tienes que estar mirando a la mujer de la otra. O si no estás casada, no puedes estar viendo cómo quedarte con el esposo o la esposa del otro. No cometerás adulterio. No robarás. Lo que no es tuyo, no lo cojas, aunque te haga falta. No levantarás falso testimonio. O sea, hablando mal de los otros, levantando un falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Aunque no te hayan dado una buena educación, aunque te hayan pegado de chiquito, que te hayan dado golpes, aunque te hayan tratado mal, respeta a tus padres, cuida de ellos, porque Dios los escogió para que tú nacieras. Ama a tu prójimo como a ti mismo, así como te amas tú, a no ser que tú no te ames. Pero si tú te amas, ama a los demás como tú te amas a ti mismo, con toda la delicadeza y el amor y la paciencia. Le dijo entonces el joven, todo esto lo he cumplido desde mi niñez. Ah, mira, bendito sea Dios, qué bueno, mira, este muchacho dice que lo ha cumplido todo desde su niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Entonces no cumplía todos los mandamientos, porque el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre el dinero.
Y este muchacho no estaba dispuesto a hacer eso. Entonces no era tan verdad de que él cumplía todos los mandamientos. Todo esto lo he cumplido desde mi niñez. ¿Mentira? No era verdad. No era verdad porque el Señor lo atacó con el primer mandamiento. ¿Verdad? Ah, sí, tú cumples todos los mandamientos. Ah, muy bien. Coge todos tus bienes, tu carro, tu casa, tu ropa, todo lo que tú tienes, véndelo, dale dinero a los pobres porque eso a ti no te esclaviza. Tú eres libre de tenerlo o no tenerlo. Ah, pues no pasó. Entonces no era tan así como él decía. Esa es la verdad. Cristo es la verdad. Entonces, al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, entramos en la tristeza, porque la alegría es hacer la voluntad de Dios. Y la riqueza nuestra no es ser rico de bienes materiales, la riqueza nuestra es ser rico en amor, amor que viene de Dios. Que Dios te bendiga en el día de hoy y te proteja siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.